Hay botanas que vienen en bolsa, otras en caja, y luego están las Pringles, perfectamente apiladas, todas con la misma forma y protegidas dentro de un tubo cilíndrico que se ha vuelto casi tan famoso como la propia papa. A simple vista parecen papas fritas normales, pero en realidad no se fabrican cortando una papa en rodajas. Su proceso es muy diferente. Pringles nace de una mezcla de papa deshidratada, almidones, agua y otros ingredientes que se transforman en una masa delgada. Esa masa se corta, se moldea con una curvatura exacta, se fríe durante segundos, se sazona y finalmente se acomoda dentro de su icónico envase, sin que las piezas pierdan su forma ni se rompan antes de llegar al consumidor. Hoy, en De Materia Prima a Producto, vamos a descubrir cómo se fabrican las papas Pringles, desde la selección de la papa hasta el momento en que cada tubo queda sellado y listo para viajar a tiendas, supermercados y máquinas expendedoras en diferentes partes del mundo. La historia de Pringles comenzó con un problema muy común en las papas fritas tradicionales. Las bolsas llegaban llenas de piezas rotas, el producto ocupaba mucho volumen, la forma era irregular y cada papa tenía un tamaño distinto. Algunas eran muy delgadas, otras demasiado gruesas, unas quedaban muy doradas y otras apenas cocidas. Además, al transportarse en bolsas, muchas se quebraban antes de llegar al consumidor. La idea fue crear una botana más uniforme, que pudiera apilarse, ocupar menos espacio y conservarse mejor durante el transporte. Para lograrlo, en lugar de cortar papas frescas en rebanadas, se desarrolló un sistema basado en una mezcla moldeable. Así se podía controlar el grosor, el tamaño, la curvatura y la textura de cada pieza. Por eso, aunque muchas personas las llaman papas fritas, las Pringles pertenecen a una categoría distinta. No son rodajas naturales de papa, sino crisps formadas a partir de una masa. Y justamente ahí está la clave de su aspecto tan perfecto. Todo comienza con las papas. Para fabricar los copos o hojuelas que serán la base de la masa, se seleccionan variedades con características específicas. Se buscan papas con buena cantidad de sólidos, humedad adecuada y un comportamiento estable durante el cocimiento y secado. Una papa con demasiada agua puede reducir el rendimiento, una con defectos internos puede afectar el sabor o el color de la mezcla. Las papas se cultivan en grandes campos y, cuando alcanzan el punto correcto, se cosechan con maquinaria especializada. Las cosechadoras levantan los tubérculos del suelo, separan parte de la tierra y los trasladan hacia depósitos o camiones. Durante esta etapa se evita golpearlas demasiado, porque una papa maltratada puede oxidarse, mancharse o generar desperdicio en la planta. Al llegar a la fábrica, los lotes se descargan en la zona de recepción. Allí se toman muestras para revisar el tamaño, la humedad, la presencia de daños, la cantidad de tierra y la calidad general. No todo lo que llega puede utilizarse directamente. Las papas demasiado pequeñas, dañadas o con signos de deterioro se retiran antes de entrar a la línea. Después comienza la limpieza. Las papas pasan por sistemas de lavado donde el agua y el movimiento ayudan a desprender tierra, piedras pequeñas, raíces y restos del campo. Esta etapa es necesaria para proteger los equipos posteriores y para evitar que cualquier impureza termine mezclada con la materia prima. Una vez limpias, las papas avanzan hacia el pelado. En muchas plantas, esto se realiza con tambores abrasivos o sistemas de vapor que desprenden la piel sin eliminar demasiada pulpa. El objetivo es retirar la cáscara de forma eficiente, pero conservando la mayor cantidad posible de papa útil. Después del pelado, pasan por inspección. Cámaras, sensores o trabajadores revisan que no queden zonas oscuras, restos de piel o defectos visibles. Las papas aprobadas se cortan en trozos más pequeños para facilitar la cocción. No se busca una forma bonita en este punto, porque la papa no se convertirá directamente en chip. Lo importante es que los trozos se cocinen de manera uniforme. Luego entran a equipos de cocción con vapor o agua caliente. El calor ablanda la estructura de la papa, gelatiniza parte de sus almidones y permite transformarla en una pasta más uniforme. Este paso debe controlarse cuidadosamente. Si se cocina poco, quedarán partículas duras, si se cocina demasiado, la mezcla puede volverse demasiado pegajosa. Después de la cocción, las papas se trituran hasta formar un puré suave.
Ese puré todavía contiene mucha humedad, por lo que no puede utilizarse directamente para fabricar Pringles. Primero debe convertirse en copos deshidratados. Para lograrlo, el puré se extiende sobre tambores calientes o equipos de secado que eliminan gran parte del agua. Al contacto con el calor, se forma una capa delgada de papa seca que se desprende en forma de láminas. Estas láminas se rompen y se muelen hasta convertirse en copos o hojuelas. Los copos de papa son más fáciles de almacenar, transportar y dosificar que la papa fresca. También permiten obtener una masa más constante, porque su humedad y composición pueden controlarse con precisión. En otras palabras, el proceso convierte un ingrediente natural e irregular en una materia prima estable para una producción industrial de alta velocidad. Una vez listos, los copos se almacenan en silos o contenedores cerrados. Desde ahí se dosifican hacia la zona de mezclado, donde empieza la formación de la masa. Aquí se combinan con agua, almidones y otros ingredientes que ayudan a dar estructura, sabor y comportamiento adecuado durante la fritura. La fórmula exacta puede variar según la planta y la variedad del producto, pero en general se busca una masa que no sea elástica como la del pan ni líquida como una mezcla de cocina. Debe tener una textura firme, ligeramente húmeda y capaz de compactarse en una lámina delgada sin romperse. Los almidones ayudan a que la masa mantenga su forma y desarrolle una textura crujiente. La sal aporta una base de sabor y otros ingredientes pueden mejorar la estabilidad, la unión de la masa y la forma en que se cocina. Cada componente tiene una función específica y se pesa con precisión para que el resultado sea constante. Cuando los ingredientes entran en la mezcladora, grandes paletas o tornillos internos los integran hasta formar una mezcla uniforme. En esta etapa se controla la humedad, porque de ella depende casi todo lo que viene después. Una masa demasiado seca se fracturaría al laminarse, una demasiado húmeda se pegaría a los rodillos y absorbería más aceite durante la fritura. La masa ya preparada avanza hacia el laminado. Primero se compacta y después pasa entre rodillos que la presionan hasta convertirla en una hoja continua, delgada y uniforme. El grosor debe mantenerse casi idéntico en toda la línea, porque cualquier variación cambiaría la textura final. Si una pieza queda más gruesa, podría freírse de forma incompleta o sentirse demasiado dura. Si queda demasiado delgada, se rompería con facilidad. Por eso los rodillos trabajan con ajustes muy precisos y sensores que monitorean la hoja de masa mientras avanza. Cuando la lámina alcanza el grosor indicado, entra en un cortador rotatorio. Este equipo recorta la masa en óvalos del mismo tamaño, todos idénticos. Los restos que quedan entre cada corte no se desperdician, se recolectan y regresan al sistema para mezclarse nuevamente con la masa, siempre bajo control para no afectar la calidad. En este punto, las piezas ya tienen la silueta básica de una Pringle, pero todavía son planas y blandas. Falta una de las partes más importantes, darle su famosa curvatura. Cada óvalo de masa entra en un molde que le da forma de paraboloide hiperbólico. Esta curvatura no es un capricho visual. Ayuda a que la pieza sea más resistente, permite que se apile con precisión y le da una identidad que la diferencia de otras botanas. También mejora la manera en que se sostiene dentro del tubo, porque todas encajan una sobre otra como si fueran piezas diseñadas para ese envase. El moldeo y la fritura ocurren de forma casi continua. Las piezas se colocan sobre moldes curvos y avanzan hacia aceite caliente. Durante la fritura, la humedad de la masa se evapora rápidamente, la estructura se fija y la Pringle adquiere su textura crujiente. A diferencia de otros snacks que permanecen más tiempo en el aceite, las Pringles se fríen durante pocos segundos. El tiempo exacto depende de la línea, la temperatura y el tipo de producto, pero el principio es el mismo: cocinar lo suficiente para eliminar humedad y desarrollar crujido, sin quemar la superficie ni deformar la pieza. El aceite debe mantenerse en condiciones estables. Los sistemas de filtración retiran pequeñas partículas de masa que podrían quemarse y alterar el sabor. También se controla la temperatura, porque una variación afectaría el color, la textura y la cantidad de aceite absorbido. Al salir de la freidora, las Pringles ya tienen la forma reconocible. Son curvas, ligeras y doradas, pero todavía necesitan estabilizarse.
Pasan por bandas donde se escurre el exceso de aceite y reciben aire para bajar su temperatura. Este enfriamiento evita que lleguen demasiado calientes al sazonado y ayuda a mantener su textura. Una Pringle recién frita ya puede crujir, pero todavía tiene un sabor muy básico. La personalidad aparece en la estación de condimentos. Aquí las piezas avanzan por una línea donde se les aplica una mezcla de sabor en polvo. Dependiendo de la variedad, ese condimento puede incluir sal, queso en polvo, crema, cebolla, chile, especias, vinagre, barbacoa, ajo, tomate, pimienta o combinaciones más complejas. Cada sabor se formula para adherirse a la superficie sin apelmazarse y sin cubrir de forma excesiva la pieza. Una característica interesante es que el sazonado suele aplicarse de manera controlada sobre una superficie principal. Esto ayuda a que, al colocar la Pringle en la lengua del lado correcto, el sabor se perciba con mayor intensidad desde el primer contacto. Por eso muchas personas sienten que el condimento está concentrado en una cara de la pieza. El polvo se dosifica mediante equipos que liberan una cantidad exacta mientras las Pringles pasan debajo. Si cae demasiado poco, el sabor se sentirá débil. Si cae demasiado, el producto puede quedar salado o con acumulaciones. La velocidad de la banda, la cantidad de polvo y la posición de las piezas deben sincronizarse. Después del sazonado, las Pringles pasan por inspección. En esta etapa se revisa que tengan color adecuado, que no estén rotas, quemadas, deformes o mal sazonadas. Algunas inspecciones se hacen con cámaras y sensores, mientras otras se realizan mediante muestreos por personal especializado. El control de calidad no solo observa la apariencia. También se mide la humedad, la textura, el nivel de sal, la distribución del condimento y el peso. En pruebas sensoriales se evalúa el crujido, el aroma y la intensidad del sabor. La idea es que cada tubo ofrezca una experiencia similar, sin importar el lote o la planta donde se haya producido. Las piezas defectuosas se retiran antes del empaque. Esto es importante porque el producto se apila dentro de un tubo transparente para el proceso interno, aunque después no se vea desde fuera. Una Pringle rota dentro de la pila podría generar migajas, afectar la presentación y complicar el llenado. Cuando las piezas cumplen los estándares, comienza una parte clave, el apilado. Gracias a su forma uniforme, las Pringles pueden acomodarse una encima de otra formando una columna ordenada. Esto sería imposible con papas fritas tradicionales, que tienen tamaños y curvas irregulares. Las máquinas agrupan las piezas en pilas con la cantidad y el peso necesarios para cada presentación. Guías mecánicas las mantienen alineadas para que entren al tubo sin golpearse. La curvatura ayuda a distribuir la presión y reduce el riesgo de que se quiebren durante el manejo. Mientras tanto, los envases cilíndricos se preparan en otra línea. El tubo de Pringles está diseñado para proteger el producto de golpes, aire y humedad. Generalmente combina cartón, una base metálica o laminada, una membrana de sellado y una tapa plástica que permite cerrar el envase después de abrirlo. Este diseño resolvió uno de los problemas originales de las papas fritas tradicionales, la fragilidad. En una bolsa flexible, las piezas se golpean entre sí y pueden romperse con facilidad. En un tubo rígido, las Pringles permanecen apiladas y tienen menos espacio para moverse. Antes de recibir el producto, cada tubo debe estar limpio y correctamente formado. Luego, la pila de Pringles se introduce cuidadosamente en su interior. Las máquinas controlan la velocidad y el ángulo de entrada para evitar golpes que puedan fracturar las piezas. Después del llenado, el tubo se pesa. Si el peso no coincide con el rango establecido, se retira de la línea. Un peso bajo podría indicar que faltan piezas, un peso alto, que hubo una dosificación incorrecta. La precisión es necesaria tanto para cumplir con lo declarado en la etiqueta como para mantener la eficiencia de producción. Luego se coloca el sello superior. Esta membrana protege las Pringles del aire y la humedad, dos factores que pueden afectar el crujido. Encima se coloca la tapa plástica, que permite volver a cerrar el tubo después de abrirlo. Finalmente, se revisa que el envase esté bien cerrado, limpio y correctamente identificado. Cada tubo recibe información de lote, fecha y trazabilidad.
Esto permite saber cuándo se fabricó, en qué línea se produjo y hacia qué destino fue enviado. Si se detectara cualquier problema, esa información ayudaría a rastrear el producto rápidamente. Los tubos terminados se agrupan en cajas. Las cajas se cierran, se etiquetan y se colocan sobre tarimas siguiendo un patrón que evita deformaciones durante el transporte. Después se envuelven con película plástica para mantenerlas estables y listas para salir del almacén. Desde ahí, las Pringles viajan hacia centros de distribución, supermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, cines y otros puntos de venta. No necesitan refrigeración, pero deben protegerse de la humedad, el calor excesivo y golpes fuertes que puedan afectar el envase. Así se fabrican las papas Pringles. El proceso comienza con papas frescas, pero no termina en una rebanada tradicional. La papa se limpia, se pela, se cocina, se deshidrata en copos, se mezcla con almidones y agua, se lamina, se corta, se moldea, se fríe, se sazona y finalmente se apila dentro de un tubo diseñado para proteger cada pieza. Lo más interesante es que Pringles no buscó imitar exactamente una papa frita artesanal. Su objetivo fue crear una botana uniforme, resistente y apilable, con una forma tan precisa que pudiera repetirse millones de veces. Por eso su fabricación se parece más a una combinación de cocina, ingeniería y diseño industrial. La próxima vez que abras un tubo de Pringles y veas las piezas perfectamente acomodadas, recuerda que esa uniformidad no ocurrió por casualidad. Cada chef pasó por rodillos, cortadores, moldes curvos, aceite caliente, condimentos medidos y máquinas de apilado antes de llegar a tus manos. Y aunque lo más visible sea el envase, lo realmente sorprendente está en la precisión del producto, misma curva, mismo grosor, mismo tamaño y una textura pensada para crujir desde el primer mordisco. Esto fue de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu sabor favorito de Pringles y qué otro producto te gustaría ver fabricarse en el canal. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las materias primas se transforman en los productos que consumimos todos los días. Nos vemos en el próximo video.